Qué bueno, aquí estamos de vuelta, mis hermanos y amados en el Señor. Estamos aquí ya dispuestos para continuar la serie de estudios bíblicos en el libro de Apocalipsis. Y vamos a estar hoy en los capítulos 17 al 18 para la gloria del Señor. Este es el estudio número 11 en la serie en el libro de Apocalipsis. La vez pasada estuvimos estudiando el tema de los juicios de Dios sobre la tierra en la gran tribulación, los que le conocemos con el nombre de las copas de la ira de Dios. Y hoy vamos a estar entrando ya después del capítulo 16 al capítulo 17, capítulo 18, donde se nos narra el juicio sobre lo que la Biblia llama Babilonia. Y vamos a ver que Babilonia tiene dos aspectos. Hay un aspecto religioso y hay un aspecto político, económico. ¿Okay? Y vamos a ver cómo el papel de esta Babilonia, esta ramera, como le llaman a la palabra, una prostituta, se manifiesta tanto en lo religioso, prostitución religiosa, como también la prostitución y el dominio de la finanza y el dominio político como tal. Todo esto ocurre en el trasfondo de la gran tribulación, ¿verdad? Vamos a decir propiamente tribulación y gran tribulación, los últimos 7 años antes que Cristo venga, con poder y gloria, donde se van a manifestar los poderes de maldad, amén, gobernados por Satanás y manifestados a través de el anticristo, el gobernante universal, y proyectados también en la manera religiosa, en todo el sentido de la palabra, a través de la gran ramera. Eventualmente, después de estos eventos que vemos aquí, resurgirá la adoración, porque la ramera va a ser destruida, usted lo va a ver, pero resurgirá entonces la adoración al anticristo. ¿Okay? Esto que vamos a ver aquí, que nos narra la ramera, sobre la ramera, ocurre grandemente durante los primeros 3 años y medio de los 7 de la tribulación, de los últimos años antes que Cristo venga, donde se va a manifestar el dominio de esta ramera aún sobre el anticristo, y lo vamos a ver. Eventualmente ella será destruida, pero aquí hay una advertencia para la iglesia del Señor, los hijos de Dios verdaderos, y es que no caigamos en el engaño de la ramera y salgamos, si alguna estuviera en alguna iglesia que está contaminada con estas ideas satánicas y diabólicas, que salgamos de allí. Esa es la advertencia que se nos hace a la iglesia. Así que esta noche vamos entonces a ver esta porción. Así que acompáñeme a través de la palabra del Señor. Les voy a estar ilustrando de manera breve, por lo tanto vamos a ir a través de ella con cierto paso para que antes de cansarnos, ¿verdad? Físicamente, pues podamos considerar todo el consejo de la palabra del Señor. Así que vamos a estar en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, como les mencioné. Y el verso clave está en Apocalipsis 18, que dice de esta forma: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, refiriéndose a salir los creyentes de la iglesia falsa. Los creyentes no tienen parte ni suerte con el ejército de la maldad, con el ejército del engaño, el de la hipocresía, de la inmoralidad, que se ven por encima como si fueran piadosos, como dice la palabra. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus hechos. Y vamos a estar hablando de eso en esta noche. Así que para darle una idea de dónde vamos, hemos cubierto, ¿verdad?, grandemente ya el libro de Apocalipsis. Semana pasada cubrimos los juicios de las copas y hoy estamos en el juicio a la gran ramera y la caída de la Babilonia política y económica, estos dos capítulos 17 y 18. Para allá entonces, del próximo estudio, dentro de 2 semanas, estaremos hablando de la venida del Señor Jesucristo. Gloria a Dios en poder y gloria con su iglesia. Amén. Y luego vamos a estar enfocándonos en el reino de ese Rey poderoso, Cristo Jesús, sobre la tierra, y la institución de la nueva Jerusalén y las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Así que lo mejor está por venir, literalmente, hermanos. Ahora, yo quería ilustrarle, ¿verdad?, por aquello de una manera gráfica, poder describir dónde estamos en estos capítulos que estamos hablando, dónde estamos en términos de los eventos que se nos narran en el Apocalipsis, ¿ok? Como usted recordará,
si nos ponemos ahora a ver desde el pasado, la historia de la tierra, hasta el futuro eterno, pues esta flecha que vemos aquí describe, vamos a decir, toda la historia de la humanidad, ¿ok? En un momento dado, hace casi 2000 años prácticamente ya, vino el Señor Jesucristo, ¿ok? Que es lo que ilustramos con la cruz de Cristo aquí. Cuando el Señor vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, como estamos describiendo los estudios, perdón, en las exhortaciones basadas en el libro de los Hechos, los domingos, ¿ok? Y vemos que el Señor primero quiso que se le predicara el evangelio de salvación a los judíos, pero a los judíos rechazarlo, el evangelio se lo ofreció a los gentiles y se estableció entonces el plan de Dios en la iglesia como tal. La iglesia no es el reino de Israel. La iglesia son aquellos gentiles que el Señor salvó por su sangre, ¿ok? El Señor tiene un plan aún con los judíos, ¿ok? Pero en este plan que estamos ahora, la era de la iglesia, es donde el Señor comisionó a la iglesia a predicar el evangelio, amén, y anunciar las verdades de Cristo, incluyendo que Cristo viene y que hay un juicio venidero y que el Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento, amén. Ese es el mensaje de la iglesia. Ahora, esta época de la iglesia va a contar con, ¿verdad?, con un final cuando Cristo se lleve a la iglesia. Cuando Cristo se lleve a la iglesia, pues la época de la iglesia terminó. ¿Ok? Ahora, ¿se va a salvar la gente después que Cristo se lleve a la iglesia? Sí, así como por fuego, como dice la palabra. Así que Cristo cuando se lleva a la iglesia, que es lo que está ilustrado aquí en este punto, el Señor Jesucristo se lleva a la iglesia, eso lo vimos ya implicado en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y eventualmente, cuando Cristo se lleva a la iglesia, amén, se la lleva a la eternidad, a estar con Él. Y allá en la casa de mi padre, como ilustramos aquí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, como dice el capítulo 14 de Juan. ¿Qué va a ocurrir allá con la iglesia? Pues va a haber un juicio por las obras, el tribunal de Cristo, donde la obra de cada uno será evaluada por fuego para recibir o no galardón. Amén, lo hemos discutido antes y puede ver la referencia en 1 Corintios 3. Y también después de ello va a ocurrir las bodas del Cordero, que eventualmente las vamos a ver descritas en el capítulo 19 cuando lleguemos allá dentro de 2 semanas. ¿Ok? Esto está ocurriendo allá en la eternidad, mientras en estos 7 años que se desarrollan tan pronto Cristo se lleva a la iglesia, que le llamamos la tribulación, y lo dividimos en 2 años porque así lo dice la palabra. Primeros 3 años le llamamos tribulación, por referencia, y los segundos 3 años y medio le llamamos la gran tribulación, porque va a ser juicio de Dios como nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. Así que, mientras los creyentes son evaluados por obras y se casan con Cristo acá en la eternidad, en la casa de mi Padre, sobre la tierra se desatan todos estos juicios que vimos. Los sellos, las trompetas y finalmente las copas de la ira, que fueron las que vimos en el capítulo 16. Usted lo va ilustrado aquí. Ahora bien, también vimos unos personajes que desarrollan en la historia en estos 7 años últimos antes que Cristo venga. Usted recuerda, entre ellos, al anticristo, la bestia que salió del mar, y al falso profeta, la iglesia que sale de la bestia que sale de la tierra. Amén. El anticristo será el líder del gobierno mundial que se va a empezar a instituir tan pronto Cristo se lleve a la iglesia y va a ir desarrollando su poder en creciente, amén, junto con el crecimiento de la gran ramera. O sea, la iglesia que Cristo se llevó es la verdadera. Y entonces toda la iglesia falsa se quedará aquí en la tierra porque no son de Cristo. Amén. Nunca fueron de Cristo. Apartados de mí, hacedores de maldad, les llama Él. Y esa iglesia seguirá operando con tal poder que va a dominar aún sobre el anticristo en estos primeros 3 años y medio de tribulación. Y por eso se le llama la gran ramera. Y la va a ver que ella está ilustrada como una prostituta montada encima de la bestia, que es el anticristo, o sea, gobernando la bestia. Amén. Eventualmente ella será destruida por el mismo anticristo. Amén. Y por los mismos ejércitos del mundo que están bajo el poder del anticristo. Porque lo que quiere el anticristo es destruir todo sistema religioso para establecerse él como el Dios y el único que merece adoración. Amén. Y estos eventos de la destrucción y la caída de la gran ramera, que la tipifican con Babilonia,
son los que vamos a ver hoy, descritos en el capítulo 17 y capítulo 18 de Apocalipsis. Amén. Al ser destruida, eso deja en el dominio total al anticristo y al falso profeta para declarar que el verdadero que merece adoración es el anticristo y va a instituir una sola religión en adoración al anticristo, justo antes que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores y lo destruya con el resplandor de su venida. Amén. Y esos son los eventos que vamos a estar discutiendo hoy. Más adelante, pues al venir Cristo con su iglesia, la cual él se llevó y regresa con ella, lo vamos a ver en el capítulo 19, cuando lleguemos allá en 2 semanas, el Señor viene a establecer el milenio para reinar con los santos durante 1000 años. Y luego vamos a describir los eventos que prosiguen. Amén. Pero para que nos ubiquemos en donde que estamos respecto a la historia que se nos describe en Apocalipsis. Y hoy vamos a estar viendo, como le dije, la caída de Babilonia, como hemos descrito anteriormente. Así que vamos a ir allá, hermano. Hay un bosquejo que vamos a estar cubriendo en 3 partes. Babilonia la Grande, que ha caído. Una oportunidad para evitar el castigo y ser castigados junto a Babilonia. Y la conmoción universal. Usted habrá notado que dijimos que vamos a estar cubriendo el capítulo 17 y 18. Sin embargo, los versos que vamos a leer están únicamente en el capítulo 18, porque el capítulo 17 lo vamos a reseñar a manera de resumen, porque básicamente capítulo 17 y 18 están resumiendo el mismo evento, la destrucción de la gran ramera. Así que vamos a detallar en este estudio los juicios de Dios sobre la gran ramera, ¿ok? La gran ramera o Babilonia representan tanto el poder eclesiástico o religioso como el poder económico. Y vamos a verlo descrito. Así que describiendo esto, hermano, lo que se nos está diciendo el capítulo 17, capítulo 18, y vamos a ver ya mismo esta porción, pero déjeme dar la reseña al capítulo 17. Esa gran ramera, esa prostituta, representa a la iglesia mundial apóstata, o sea, aquellos que decían ser de Cristo, pero se desgajaron de la verdadera fe porque nunca eran de Cristo. Salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros, ¿ok? Y está centrada en la iglesia romana. Esto no quiere decir que solamente la iglesia romana católica es la gran ramera. Esto es evidente, esto no hay que describirlo mucho, pero lo vamos a ver más adelante en una diapositiva breve para que usted vea la evidencia. Ahora, esto lo hemos detallado, ¿verdad?, en el estudio sobre el catolicismo romano que está en nuestra página web allá en la porción donde lo dirigimos a nuestro canal en YouTube. Usted puede ver toda la descripción allí. En el nombre del Señor, el estudio está todo programado a nivel de diapositivas. Ahora bien, una cosa bien importante que vemos aquí es que no solamente Roma es Babilonia. Hay muchos que están ya casados y entremetidos con Roma. Y esta aglomeración de falsos en su fe, de que están contaminados en su fe, que están malditos en su fe, porque están confiando en el hombre y confiando en sus propias obras y en su propia inmoralidad, es lo que la Biblia le llama la gran ramera. En otras palabras, le llama aquí en capítulo 17 y 18, Babilonia. ¿Por qué? Porque va al comienzo, allá en el capítulo 10 de Génesis, donde el hombre quiso ser igual a Dios y trató de idear una torre, ¿no?, para llegar al cielo y allá ser igual a Dios. Y el Señor los confundió, confundiendo su mente y sus lenguas, amén, y sus idiomas, de tal manera que todos se separaron y se dispersaron. Ese origen de Babel o Babilonia, donde viene el nombre Babilonia, fue eventualmente la fundación de una ciudad o de una cultura, una jerarquía, de donde salen todas estas confusiones de la religión de misterio, o sea, ellas cosas ocultas que son el fundamento de prácticamente toda religión falsa en el mundo hoy, ¿verdad? Y el tema de hoy no vamos a abundar sobre esa conexión del origen. Usted lo puede encontrar descrito a través de todos los estudios que hacemos sobre las iglesias falsas y las religiones falsas que están en nuestro canal de YouTube. ¿Okay? Puede buscarlo allá en youtube.com, Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, y allí puede ver en el canal estos estudios que hacemos sobre el mormonismo, sobre el islam, sobre el ecumenismo, sobre inclusive sectas originarias en Puerto Rico, sobre el catolicismo romano y sobre todas estas podredumbres que están en el mundo que quieren usurpar el lugar de la verdadera fe. A ese colectivo se le llama Babilonia.
y Babilonia organizó la primera rebelión organizada contra Dios. Así que el nombre Babel, de Babel, Babel, bla, 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 de ahí que viene la raíz, significa confusión y representa a esta religión apóstata. Este sistema babilonio original, antiguo, es el fundamento de toda estructura religiosa, eclesiástica y también política, por así decirlo, y han sido culpables de perseguir a los creyentes verdaderos desde que Caín mató a Abel. Usted puede ver esta conexión con cuidado. ¿Ok? Todas estas sectas anticristianas, incluso las que se dicen ser cristianas, como la Iglesia Católica, han matado a los siervos de Dios a lo largo de la historia y son parte de este sistema abominable. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es que en los últimos días se va a formar una iglesia verdaderamente mundial. ¿Ok? One Church, una iglesia. Esta iglesia mundial, compuesta de toda esta gente idólatra y apóstata, se va a involucrar en los asuntos políticos. Usted ve semblanza de eso hoy. Gente de iglesias metido en la política y en los asuntos de gobierno. El Señor nunca nos llamó a eso. Eso es señal de ser gran ramera. ¿Okay? Con esto no quiero decir que si algún gobierno le pidiera a algún creyente que formara parte de ellos, que eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer. De hecho, esa es la única razón. Si usted es cristiano y a usted le llaman por invitación, amén, a asistir en algún gobierno, hágalo, porque el Señor le está abriendo la puerta, como se le abrió a Jeremías, como se le abrió, perdón, quiero decir, a Daniel, por ejemplo, en este caso. También se le abrió a Nehemías, que quise decir en un momento dado. O sea, y fue por invitación. Se le abrió a José, ¿verdad? Hijo de Jacob también. Ellos no quisieron perseguir un puesto político, pero el Señor los puso en eminencia para de esa forma poder gobernar justamente. Amén. Solamente por invitación. Pero cuando la iglesia y los líderes religiosos están buscando lugar en los gobiernos e involucrarse y comentar sobre la política y aquí y allá, eso es abominación. Porque nunca nos ha llamado el Señor a unirnos en yugo desigual con los impíos. El que se une en yugo desigual con los impíos está apostatando de su fe. Esta iglesia mundial que vemos aquí va a estar cabalgando al poder en el lomo de la bestia, como vemos aquí, en el lomo del anticristo. O sea que va a gobernar con la ayuda de Satanás y con los estados federados, le llamamos de Europa, o los estados que se van a ir asociando en este gobierno mundial, y va a incluir ciertamente otros aliados. Que si ese proceso está en camino hoy, claro que está en camino hoy. Ahora bien, esa bestia, como usted va a ver, va a tener el respaldo de 10 reyes, ¿ok? Y esto es lo que se ve allá en Apocalipsis 6, 1 al 2, ¿verdad? Que habla de 10 cuernos, o sea, una bestia con 10 cuernos, que ilustra 10 poderes, o sea, 10 gobiernos, ¿ok? Y es que va a haber una unión entre esas naciones de Europa. ¿Por qué llamamos Europa? Porque la Biblia, lo hemos visto anteriormente en 2 estudios anteriores, que se nos refiere al área de Gog y Magog, que viene a ser el norte de la región de Palestina, o sea, podría ser lo que llamamos Rusia o Europa Oriental. Así que está describiendo esa área allí, hermano. No estamos poniendo nombre a las naciones porque ellas se autodefinirán según pase el tiempo, pero de allí es que va a ocurrir el foco del poder del gobierno. ¿Ok? Así que este capítulo 17, que vemos a la gran ramera, la iglesia falsa, gobernando aún sobre la política mundial, tiene lugar durante la primera mitad de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Todavía la bestia no se ha revelado como el verdadero poder satánico, pero ya va a ser evidencia que tiene mucho poder. Pero la iglesia falsa tiene más poder que ella, porque la iglesia falsa es la que gobierna a esta bestia, a este anticristo. Y esto es lo que se ilustra en dibujos como este. ¿Ve? Vemos la gran ramera, como dice la porción, que estaba ebria, ¿verdad?, de la sangre de los santos corriendo y montada sobre la bestia. Vamos a ir a una porción bíblica para que podamos ver esta porción. Las porciones que no estamos necesariamente leyendo ahora, pero que es importante que nosotros veamos, hermanos. Por ejemplo, se nos dice aquí, deje ponerlo un poco más, más agrandado, ¿verdad?, para que podamos ver lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a verlo un segundo aquí, déjeme agrandarlo un poquito. ¿Ok? Y déjeme apagar el interlineal. Pues mire, dice,
Vino entonces, capítulo 17, después uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, estos de los juicios anteriores que les mencioné, y habló conmigo, habló con Juan, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Amén. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, o sea, los gobiernos, y los moradores de la tierra, o sea, todas las muchedumbres, se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia es la misma que se nos describe allá en los capítulos anteriores, en el capítulo 13, que dice que es una bestia que salió del mar, amén, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el anticristo, hermano, y todo el gobierno que representa. Dice que la mujer que estaba sentada sobre la bestia estaba vestida de púrpura y de escarlata. Púrpura queriendo decir que era como si fuera una reina, y escarlata que era también representando la sangre derramada. Y estaba adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, implicando su riqueza y su alarde de riqueza. Y tenía en la mano un cáliz de oro, okay, como un vaso, una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Okay. Y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. O sea, ella estaba borracha de tanta sangre de los justos que había bebido, obviamente porque los había martirizado. Y estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús, como les dije. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. El ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a explicar el misterio de la mujer y la bestia que la trae. Y esto es lo que estamos haciendo, parafraseando en esta hora. La mujer y la bestia que la trae. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ok? Y vamos a ilustrarlo. Aquí vemos la prostituta con el vaso de las abominaciones y anda borracha celebrando dizque su victoria, que aún ella gobierna sobre el anticristo. ¿Okay? Ahora, esto es durante la primera mitad de la tribulación. Cuando se cumplan los primeros 3 años y medio de la tribulación, recuerde que según el estudio que habíamos dado hace unas semanas sobre el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, dice que el anticristo habría hecho un pacto con Israel, pero a la mitad del tiempo romperá el pacto, los 3 años y medio, y se mostrará como el verdadero líder endemoniado que es, e instituirá, ¿ok?, el continuo sacrificio en el templo que se habrá construido en Jerusalén, y pretenderá que la adoración sea a él. Eso es lo que llama la abominación desoladora. Él va a poner su imagen dentro del templo judío para que en lugar de adorar a Jehová, adoren al anticristo. ¿Ok? Pero si se pretende el anticristo que lo adoren a él, entonces él tiene que remover un obstáculo que tiene. ¿Cuál es el obstáculo? La gran ramera. ¿Okay? La iglesia falsa. ¿Okay? Así que va a venir un endemoniado a liquidar a una partida de endemoniados. Ya usted va viendo cómo el Señor, que es el que gobierna todo, los pone a ellos literalmente a comerse por los rabos, como uno dice. Y el Señor utiliza a estas mismas huestes de maldad, políticas del anticristo, para destruir a la iglesia apóstata. ¿Okay? Así que él debe deshacerse de esta ramera porque no pueden gobernar los dos. ¿Okay? Por eso que la ramera va a ser destruida por el gobierno político manifestado con el anticristo. Entonces el anticristo ahí sí se va a manifestar como el anticristo que es, que va a venir en contra de todo establecimiento de Cristo Jesús y de la palabra. Al igual que la ramera, lo que pasa es que la ramera era hipócrita. La ramera daba la impresión de ser justa, la iglesia falsa, y la impresión de ser cristiana, y la impresión de todas estas cosas, pero su corazón está lleno de hipocresía y de maldad y de inmoralidad. Pero viene el poder político demoníaco y la destruirá, ¿ok? Aun cuando los dos, podríamos decir así, pertenecen a Satanás, ¿ok? Pero el anticristo no quiere competencia, ¿ok? Y el Señor va a usar ese corazón para cumplir los juicios que él tiene pautados sobre Babilonia, ¿ok? Y eso es lo que está ilustrando aquí en el capítulo 17, verso 16. Si usted va allí, el verso 16,
Dice, y los 10 cuernos que viste de la bestia, o sea, los 10 gobernantes, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Dios quiso que la bestia eventualmente se manifieste, porque ese es el plan de Dios para eventualmente destruirlo a Él también, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esto nos ilustra que, centrado en Babilonia, se va a establecer la sede, por así decirlo, de el gran gobierno mundial. ¿Okay? Esto es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, descrito aquí en más detalle en estas próximas diapositivas. Así que durante esta segunda mitad de la tribulación, la bestia, el anticristo, querrá tener todo el poder y la adoración para sí misma. Y creo que hemos ilustrado aún desde los dibujos allá en el medioevo, en la época medieval, donde vemos a la gente adorando a la bestia, y el que está convenciéndolos es el falso profeta, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Una vez se haya eliminado la ramera, la bestia se va a declarar Dios y exigirá la adoración de las naciones, que es lo que vemos aquí. Esto es lo que el anticristo siempre quiso, que lo adoraran como Dios. Así que a la iglesia apóstata se le llama ramera o prostituta, en tanto que a la iglesia verdadera se le describe como una novia pura. A ver, contraste. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo, vestida de lino fino, resplandeciente, pero la ramera está vestida de púrpura y de escarlata, está manchada, amén, no es pura, no es blanca su ropa, ¿ok? La ramera está en el desierto, pero la novia está en el cielo, amén, durante este tiempo de la tribulación, la novia, la iglesia de Cristo. La ramera la adorna a Satanás, mientras que Cristo es el que adorna a su novia. Bendito sea el Señor. La ramera es juzgada para siempre. La novia reinará con Cristo para siempre. Bendito sea el Señor. La ramera, sin embargo, está manchada con la sangre de los mártires en su pecado. La novia, sin embargo, de Cristo es redimida por la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Qué le toca a los cristianos entonces hacer en este tiempo? Porque ciertamente el misterio de la iniquidad, o sea, la gran ramera, está en formación desde hace mucho tiempo. Desde que Cristo fundó su iglesia, Satanás tiene la suya. Solamente que Satanás se muestra como ángel de luz. Y los engañadores que andan con él se muestran como ángel de luz, como personas así, como unos corderitos, mansitos, que no le hacen daño a nadie. Pero con sus lenguas viperinas y con su mal testimonio y con su acomodaticio al pecado, lo que hacen es convencer a la gente que con solamente vivir como estás y portarte bien y hacer esto o automejorarte y tantas idioteces que ellos dicen, en lugar de reconocer a Cristo como el único Salvador y Señor de tu vida, el que murió por ti porque tú eres un pecador empedernido y completamente manchado, amén, de pecado, que si no hubiera sido por Cristo no había esperanza. Si no reconoces eso, pues eso tiene bien contento a Satanás. ¿Qué le toca a los cristianos consagrados hacer? Tienen que separarse de la iglesia falsa de Satanás. Usted no puede participar. Por eso es que tenemos que ser tan recelosos en estar juntados con aquí, con allá, con diferentes grupos que dicen ser creyentes y no lo son. Recuerde la advertencia que le hizo Dios a la iglesia allá en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Ok? Algo bueno tienes, que has resistido a aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Y son sinagoga de Satanás. Hay que apartarse de ellos. La iglesia falsa puede aparecer como buena y puede parecer tener éxito, grandes multitudes, grandes muchedumbres, mucha prosperidad y mucha cosa, pero su suerte está echada. Y esto es lo que estamos viendo en este capítulo. Ahora bien, ¿por qué me lloran mencionar sobre el catolicismo romano y muchas personas hoy que a veces no les gusta, inclusive muchos creyentes no les gusta que se predique la verdad clara? Porque a mucha gente le gustaría estar en paz con todo el mundo y no tener angustia con nadie y no quedar mal con nadie, y mucho menos con sus familiares que son católicos romanos, compañeros de trabajo y otra gente, que uno lo que le preferiría es estar de buenas con ellos y tranquilos, no causar angustia y que no vean antagonismo ni nada. Pero el Señor no nos llamó a pasar la mano y a decir que todo está bien si no está bien.
El Señor nos mandó a hacer atalayas y anunciar las cosas por su nombre. Y le voy a ilustrar aquí, desde el principio, el catolicismo romano, que es la conflagración y la prostitución de la sana doctrina para que aparezca como si pudiera ser sana, pero no lo es. Y solamente voy a mencionar unos ejemplos. O sea que desde tiempos antiguos, la Iglesia Católica Romana persiguió a los verdaderos santos y los torturó. Y esto fue documentado en lo que conocemos como la Gran Santa Inquisición, que no tiene de santa nada. Simplemente era una opresión católica sobre los gobiernos para torturar y tratar de convertir al catolicismo por la fuerza a los herejes. Ellos llamaban herejes a los verdaderos cristianos, ¿ok? Cientos de miles de creyentes y judíos fueron torturados y muertos durante los siglos XV al XIX. Esta Inquisición se transfirió no solamente de Europa, donde empezó, sino transfirió a América. Hubo Inquisición aquí en las Américas también. Claro, todo eso pues lo tapan, pero no les conviene. Aquí vemos ilustrado, ¿verdad? En el libro de los mártires de John Fox, ¿ok? Algunos grabados que nos ilustran lo que hacían. Les cortaban los dedos, les cortaban las extremidades, los quemaban vivos. Bueno, esto era todo una debacle, hermano querido. Esta iglesia también apóstata apoya la homosexualidad. Amén. Y ya estos no son los católicos nada más, ¿ok? Muchos por ahí que dicen ser evangélicos, ¿okay? Como algunas cepas de los episcopales y cepas grandes de los presbiterianos, para que usted vea, los que son autollamados protestantes, andan apoyando y aprobando la homosexualidad, o sea, aprobando la inmoralidad y la abominación. ¿Ve? Mire lo que dice, ¿verdad? Por allá en el año 76, ¿verdad? Una recomendación de los obispos católicos. Dice, cuando uno está tratando con gente que son tan profundamente homosexuales que estarían en serios problemas personales o sociales, a menos que logren una relación homosexual fija, o sea, estarían ellos desequilibrados si no se dejan que sean homosexuales. Uno podría recomendarles que busquen tal relación, mira qué diablería, y uno acepta esta relación como lo mejor que ellos pueden hacer en su situación presente. O sea, que lo mejor que el hombre puede hacer es seguir pecando, porque así es que están bien. Dígame usted o no si esto no es algo diabólico. Y vemos, mire, ya eso es dado, solamente vemos un ejemplo, ¿verdad? Evangélicos, cristianos, dicen ellos, que están como digo yo, congraciándose con los judíos. Aquí vemos a Rick Warren, de la iglesia allá en California, aquí bien contento con el Papa Francisco, ¿ok? Y mira lo que dice aquí abajo, cuando el Papa te invita, tú vas, ¿está bien? Adorando hombres. Un poquito más atrás, ¿verdad? Para que usted vea, todo el mundo hablando bien de Billy Graham. Pero mire el lado de Billy Graham. ¿Okay? Billy Graham recibió un doctorado honoris causa de parte de los católicos, ¿verdad? De los obispos católicos del Belmont Abbey College, allá en el 67. Y él dijo en ese entonces, un tiempo cuando los protestantes y los católicos pueden reunirse y saludarse mutuamente como hermanos. ¿Verdad? Cuando 10 años atrás no lo hubiéramos podido hacer. Y después bromeó diciendo, no estoy seguro, pero pienso que esto podría ser el comienzo de yo empezarme a llamar Padre Graham. Habiendo la diablería aquí. ¿Okay? Billy Graham, por ejemplo, por su énfasis y unión con el catolicismo, dice, yo creo que algo sí pasa cuando un infante es bautizado. ¿Sí? No podemos entender por completo los misterios de Dios, pero yo creo que un milagro puede suceder en estos niños para que ellos sean regenerados, o sea, que sean hechos cristianos a través del bautismo. Esto es una diablería de armas tomadas. La Biblia dice que la única forma de ser hechos hijos de Dios es mediante la confesión de nuestro pecado y la confesión de Jesucristo como Salvador, no es por echarle agua por encima. Esto es algo diabólico. El rito del bautismo de infantes es usado por la Iglesia Católica para ingresar a los ingenuos desde chiquititos en sus filas
Porque la normativa católica es que los que se salvan son los que pertenecen a la Iglesia Católica y no al revés. La Biblia dice que los salvados por Cristo forman la Iglesia y es al revés. Billy Graham, por ejemplo, para que vean la influencia de cuando hay creyentes, o vamos a llamarlo así, personas que dicen ser creyentes, que se involucran con la iglesia ramera. Esto es un ejemplo, ¿verdad? La iglesia ramera empieza a influenciar y a imponer su agenda y su mensaje en los que se dicen ser creyentes. Por eso es que uno no puede estar junto con ellos. Billy Graham, por ejemplo, dice, yo pienso que la gente tiene un tiempo difícil cuando se ponen a pensar que Dios va a permitir que la gente se queme en un infierno literal para siempre. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia, lo vamos a ver más adelante. Pienso que el fuego que se menciona en la Biblia es una fe que quema, o sea, una sed que quema, una sed de Dios, ¿verdad? Que quema, que nunca puede ser satisfecha. O sea, él dice que sí va a haber una condenación, pero que lo que van a sentir en el infierno es que desean tanto a Dios que se queman figurativamente. Eso no es lo que dice. Dice que es un fuego que arde con fuego y azufre que nunca se apagará. Amén. Y esto, ¿verdad? Que es una ilustración que acabé de sacar, por ejemplo, de la página web hoy allá de la Santa Sede, ¿verdad? Que no tiene ni santa ni ninguna sede. La sede que podría ser la sede del infierno, allá en el Vaticano. ¿Ok? Mire lo que dice el Papa Francisco. Dice, él lamenta la falta de comprensión en un discurso al Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. No quiere que los cristianos se unan. O sea, él lo que quiere es que los susodichos cristianos, los evangélicos, acepten todas las condiciones que ellos imponen y se abracen como están haciendo aquí. Mírenlo aquí, ya esto está comenzando, hermano. Esto lleva en camino hace mucho tiempo. Dice, nos llama a abrazar el riesgo de aventurarse en la promoción de la unidad cristiana, que es mucha palabrería. Ellos son unas estrellas usando la palabrería para que les suene bonito a uno. El Papa Francisco comparte un momento de oración con cristianos pentecostales. Amén. Dice, en el tesoro inestimable de la tradición, el Espíritu Santo que dicen tener ellos, los católicos, no está en absoluto apagado ni sofocado, sino que continúa obrando eficazmente. ¿Qué dice aquí? Dice, en el discurso que les dirigió, el Papa agradeció a todos el compromiso cotidiano que le ayudan, dijo, a ofrecer su ministerio como obispo de Roma, con un servicio de unidad y de comunión y de diversas maneras y formas a todos los que creen en Cristo. No hay que decir más nada. ¿Qué le toca a los cristianos? Salirse de esa podredumbre. Por eso es que la iglesia tiene que ser separada, hermano. La novia de Cristo es pura. Y la iglesia de Cristo no anda con prostitutas. Amén. Los que son de Cristo andan con los que son de Cristo. Amén. Y los que dicen ser de Cristo y no lo son, y no ven ningún problema en estar junto con prostitutas, allá ellos. El Señor nos manda a que los creyentes salgan de ella. Y vamos entonces al cuerpo principal del estudio. Vamos a avanzar en esta parte en el nombre de Jesús. Babilonia la Grande ha caído. Vamos a leer las primeras porciones del capítulo 18. Dice de esta forma. Después de esto, de haber visto a la mujer montada sobre la bestia y sobre la destrucción de la Babilonia religiosa, recuerde, para que tengamos una idea, capítulo 17 nos describe la Babilonia ramera, religiosa. Amén. Capítulo 18 describe a la Babilonia que se quedó, el poder político. El poder político fue el que destruyó a la Babilonia religiosa, los 10 cuernos, recuerda. Pero entonces en el capítulo 18 se queda la Babilonia victoriosa, el poder político que tiene todavía la religión adorando al anticristo se queda montado sobre la tierra. ¿Qué va a pasar con ellos? Eso es lo que nos describe el capítulo 18. Cuando dice Babilonia la Grande ha caído, se refiere, ¿verdad?, figurativamente, no solamente a la religión falsa que el mismo poder político satánico del anticristo lo destruyó, sino también la misma destrucción del anticristo. Así que estos eventos que nos describe aquí son eventos que van a estar ocurriendo hacia el fin. En el caso del capítulo 18, la destrucción del gobierno político va a ocurrir al fin de la gran tribulación, cuando ya Cristo Jesús venga y aparezca. Ahí es que va a venir la destrucción, en la batalla
de Armagedón. Sin embargo, como les dije, habría ocurrido ya la destrucción de la gran ramera. Capítulo 17. Así que dice aquí la palabra. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué nos dice aquí? Este ángel anuncia la caída de Babilonia, como les dije. Este evento, este acontecimiento había sido ya anunciado, que todo este sistema mundial iba a caer. ¿Okay? Ahora, cuando dice ha caído, sugiere los dos juicios. El juicio sobre la Babilonia religiosa, capítulo 17, que les dije, la gran ramera, y el juicio sobre la Babilonia comercial, la Babilonia política. ¿Okay? Así que como la declaración también en el verso del versículo 6, dice que ella iba a recibir el doble por sus pecados. O sea, ha caído, dice, ha caído la gran ramera, ha caído el poder político económico, pero también quiere decir que va a recibir dos castigos, ha caído y ha caído. Amén. Así que el Señor va a arreglar cuentas con los apóstatas. La gran ciudad que menciona aquí en el verso 10 más adelante es el centro del sistema económico mundial, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ir al capítulo 18, verso 10, para que lo veamos. Dice, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay! Va viendo dos ayes. Ha caído. ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. El Señor va a acabar en una hora lo que a ellos les tomó un montón de tiempo ejecutar, hermano. Así que el Señor va a ajustar cuentas con ellos. Esta gran ramera, o sea, esta gran ciudad, por así decirlo, la gran Babilonia, habría llegado a ser la habitación de los demonios, ¿ok? Y albergue para los espíritus inmundos. En la iglesia de Cristo, en la novia de Cristo, reside el Espíritu de Dios. Pero en este sistema viene a ser la residencia de los demonios y donde se albergan los espíritus malos. ¿Okay? Como vimos allá, capítulo 16, recuerda la plaga de ranas dentro de las copas de la ira. Dice que todos esos demonios se esparcieron por toda la tierra. Y esos demonios eran los que atormentaban a la gente y dominaban a la gente. Pues son albergados por el sistema demoníaco del mundo. También a Satanás, ¿verdad? Muchas veces se le describe como un ave, ¿verdad? Y entonces están todos esos avechuchos, ¿verdad? Incidiendo sobre, sobre las naciones de ese tiempo, gobernados por el poder político. Ahora bien, el versículo 3, ¿verdad? Que acabamos de leer, si nos vamos un poco atrás aquí, el verso 3 del capítulo 18 dice, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y dice, y los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero dice que todos han bebido del vino del furor de su fornicación. Estamos viendo aquí, ¿ok? Así que este vino de su fornicación es, como dice, la ebriedad, ilustrando cuán intoxicados estaba este sistema económico mundial, político mundial. Estaba intoxicado de la misma forma que la gente se intoxica por ahí, que la gente se como dicen en Puerto Rico, se embolla o se endroga o se harta de ron, ¿verdad? O de cerveza y todas estas cosas para después estar completamente borrachos. ¿Ok? Así que esta gente estaba borracha por su misma maldad y por lo que ellos creían era el fruto justo de su trabajo, que eran las riquezas y todas estas tonterías materiales que la gente pone su confianza en ellos. A ellos solamente les importaban la riqueza y la maldad. ¿Okay? Así que Dios dice que será destruida.
Pero siguiendo aquí más adelante, hay una advertencia que es la parte importante. Ya sabemos que Dios va a destruir el sistema mundial. El sistema mundial religioso, que si se está estableciendo, claro, se está estableciendo. Pero usted no lo ha conocido en el poder que va a tener, como el que se ilustra en la porción anterior, donde vimos a esa gran ramera gobernando sobre los gobiernos mundiales. O sea, el poder religioso satánico sobre el poder político. ¿Okay? ¿Qué manda a hacer Dios hoy a la iglesia? Recuerde, esta advertencia, es importante entender esto. La iglesia, como la conocemos hoy, no va a estar cuando la ramera gobierne sobre los gobiernos, porque la iglesia se la va a llevar Cristo antes. Amén, lo hemos visto ya. Esta advertencia entonces cae sobre dos grupos, sobre la iglesia que hoy está viviendo cuando la gran ramera está en acción, aunque no esté en su máximo poder, pero también para aquellos creyentes que van a creer después que la iglesia sea llevada al cielo. Recuerde que va a haber predicación que va a ser llevada y liderada por los 144,000 judíos, amén, que se convertirán a Cristo. Esto lo vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis. Muchos se convertirán, pero van a sufrir el vivir en estos años de puro gobierno satánico. A esos también la palabra les dice, huid y salid de ella, y no participéis de sus pecados. Queriendo decir, la iglesia hoy, sal fuera del yugo desigual con los impíos. A los que se van a salvar durante el tiempo de la tribulación, les dice también, mira, sal de ella. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Versos 4 al 10, capítulo 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, bendito de la gran Babilonia, dirían, qué tristeza me da la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Aquí se nos ilustra la destrucción de los dos sistemas, el sistema religioso y el sistema político-económico. Amén. Aquí el sistema económico se está lamentando, ay, ay, lo que ha pasado, me han matado a la novia satánica, claro está. Y la novia es una prostituta. Me han matado a la prostituta que yo prefería, la que me daba todas estas riquezas y tenía todo el mundo engañado. Ay, ¿qué voy a hacer? Esto para que usted vea que el mismo poder satánico político y por ende económico se lamenta por haber tenido que matar o destruir la gran ramera. Muchos se preguntarán cómo sucederá esto físicamente. O sea, ya que la iglesia ramera es una iglesia mundial, pero la iglesia ramera tiene que estar localizada, ¿verdad?, a través del mundo. Quizá tenga sus focos de poder definitivamente en Roma y en otras ciudades. ¿Qué vendrá a hacer? Pues va a venir el gobierno político y va a perseguir y destruir toda esta iglesia ramera. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, si el gobierno político va a venir a destruir a la ramera, pues no estés metido con la ramera, porque cuando vengan a destruirla te van a agarrar a ti también. Qué bonito eso, ¿verdad? Como dirían en Puerto Rico, qué cosa más fea, hablando, ¿verdad?, en sentido figurado. O sea,
Esto es igual a que si de momento están asaltando en algún lugar, ¿ve? Y usted sabe que va a pasar, y usted sabe que va a ir la policía allí a arrestar, pues ¿qué hace allí metido? ¿Tú tienes algo que ver con el hurto y con el pecado? No, pues ¿qué haces allí? Por eso que dice la Biblia, ¿acaso en Amós? ¿Acaso andarán dos si es que no estuvieran de acuerdo? Por lo tanto, si tú eres de Cristo, sal. Si es que estás metido o relacionado con esta podredumbre, sal de ahí. Amén. Así que lo que implica aquí es la voz de separación. ¿Okay? Es importante que nosotros veamos en esta porción, versos 4 al 8. ¿Okay? Que le dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, el pueblo de Dios, la novia dice, mira, veo a mi novia que está mezclada. O sea, cuando habla mi novia, obviamente habla en el sentido colectivo. O sea, una porción de su novia podría estar mezclada con la ramera. O sea, no que fuera ramera, sino que pudiera tener deseo de amistarse con la ramera. Pero hermano, pero pónganse a pensar en esto. Ok. Una mujer santa de Dios tendría como mejor amiga a una prostituta. No. Estamos llamados a predicarle a los pecadores para que se conviertan a Cristo como nosotros, pecadores antes y ahora convertidos a Cristo. No nos llama a estar amistados con los pecadores. Él no nos llama a participar de sus cosas. Porque le dice aquí, mira, no quiero que recibas parte de sus plagas y no seáis, mira el problema, partícipes de sus pecados. El Señor está advirtiendo a los creyentes, a la que es iglesia hoy, su novia, y a los creyentes futuros en la gran tribulación, que no sueñen ni se metan con la gran ramera. Por eso es que hay que estar completamente separado de la maldad. No es que uno sea antipático, es que yo no le tengo ningún tipo de preferencia, ¿ok? Ni nada, ni deseo de nada al pecado. Porque el Señor dijo que me salvó para que anduviéramos muertos al pecado, no buscando el pecado. Y esto es lo que nos dice la palabra. Hay mucha gente que a veces tiene la presión de querer ser el más buena gente del mundo y el más amistoso del mundo. Y confunden el amor de Dios con el entremeterse y confundirse con el pecado. El Señor no te llamó a meterte en pecado al predicar. El Señor te llamó a mantenerte puro como la novia de Cristo y predicar. Porque cuando tú estás manchado de pecado, amén, no estás anunciando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si alguno me escucha, ¿okay?, y se ofende, pues tiene un problema. Porque la Biblia lo dice claramente aquí. En lugar de ofenderse, le aconsejo, póngase las pilas, como dice, y conviértase a Cristo Jesús y salga del sistema religioso apóstata que lo tiene adormecido, en el nombre de Jesús. Salgan de ese sistema, dice el Señor. ¿Okay? Tiene que haber una separación entre los creyentes y el mundo, porque el mundo se glorifica a sí mismo y el creyente lo que busca es glorificar a Dios. Glorificar a Dios no es la meta de la gran ramera ni del sistema político. Así que el mundo vive para los deliciosos placeres del pecado. Por eso es que esta prostituta estaba ebria. Ella estaba completamente adicta al pecado y con el pecado estaba intoxicada completa, gendía, como diríamos aquí en Puerto Rico, borracha. Sin embargo, el cristiano, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, vive para que Cristo se glorifique, o sea, para los placeres de Cristo. Un placer de Cristo, como llama el himno, el placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el deleite de la novia de Cristo está en que Cristo se glorifique, no en que Satanás se glorifique. ¿Ok? Fíjese que el orgullo de este sistema babilónico, la gran ramera y todo lo que ella implica, está basada en seguir siendo disque reina. ¿Okay?
reina sobre algo que va a ser destruido. Y dice que no va a haber llanto. Dice, no, a mí no me va a pasar nada. Yo soy la que domino sobre todos los reyes de la tierra. ¿Ok? Sin embargo, en el verso 8, que fue lo que vimos, de repente le va a venir la destrucción. Dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no tengo que estar llorando. Dice, pero por lo cual será en un solo día que vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Ok? No participe de los pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22, vamos allí. Hay un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Le dijo, mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué dice aquí? Consérvate puro. ¿Okay? Puro. Agnos. La palabra consérvate, siaton. Esto quiere decir, quédate siempre. ¿Cómo? Puro, agnos, viene de la palabra agnon, o sea, santidad, separado, sin contaminación, mantente sin contaminación. ¿Qué contaminación? Contaminación del pecado. No te estés juntando para participar con pecadores. Eso no quiere decir, hermano, que si tenemos familia que no es convertida, o amigos o vecinos que no son convertidos, que los vamos a despreciar. Eso no es eso, no me malentiende. Yo estoy seguro que usted no me está malentendiendo. Pero por si acaso, es importante que nosotros entendamos, hermanos queridos, que les amamos en el Señor, que una cosa es amar a los pecadores y predicarles a Cristo, y otra cosa es gustarnos hacer lo que hacen los pecadores. O sea, y estoy seguro que usted me entiende, pero lo quería aclarar. Esto es lo que nos dice aquí. ¿Cómo va a ser que a la iglesia le va a gustar hacer el pecado que hacen los pecadores? Entonces, ¿qué diferencia habría entre la iglesia y la ramera? ¿Va viendo? Así que en una hora, dice, va a venir el juicio de la ramera. Y vamos a la última porción para ir resumiendo, porque ya entendemos el tema. Vamos a leer esta porción. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre la ramera, porque ninguno compra más sus mercaderías. Dice, ay, el producto de ella, todo ese pecado y toda esa confusión, y eso es lo que a mí me gustaba, y ahora ¿dónde lo voy a comprar? Esa mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata. ¿Qué clase de descripción? Esa no es la descripción de la novia de Cristo. Claro que no, es la descripción de la ramera. Dice, y todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especia aromática, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina. Ay, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, ay, todo esto, esclavos. Y dice aquí, almas de hombres. ¿Va viendo? En todo lo que traficaba esta iglesia y gobierno mundial. Los frutos codiciados para tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más los hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de su tormento. O sea, ellos están lamentándose por ella, pero no se acercan para que no les toque, ¿verdad?, el fuego de su juicio. Y se lamentan solamente diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata. Va viendo aquí algo, hermano. El lino fino es un vestido blanco, implicando pureza, pero también está vestida de púrpura y de escarlata, que implican contaminación. Va viendo cómo es esto. Así es la iglesia apóstata, y así son los gobiernos hipócritas. Dan la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque lo que quieren es hacer la voluntad de Satanás. Dice, en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? A esta gran ciudad. Y echaron polvo sobre sus cabezas, como quien dice, como hacían antes, que se echaban ceniza y se vestían con traje de saco por la tristeza
dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, qué tragedia, en una hora ha sido asolada. Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros santos, cambia ahora el Señor hablando, y apóstoles y profetas, alégrate. El mundo se lamenta, pero los de Cristo se alegran, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Dios vengó la sangre de los santos con este acto de destruirla. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas y de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino para moler y la industria se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas salió la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Vamos a una breve explicación y con esto pues vamos a ir resumiendo. ¿Ok? Todos se siguen lamentando. Los reyes de la tierra, o sea, los gobiernos políticos, que son los mismos que la destruyen, y los mercaderes que participan de ella, son los que se lamentan al ser destruida la gran ramera. ¿Por qué? Porque ellos dependían de las riquezas y de los placeres de este mundo. ¿Okay? Ahora se les acabó el lujo. Por eso dicen, ay, 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 ahora ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defenderme? En una sola hora de un día es juzgada Babilonia. ¿Por qué se lamentan entonces? Porque la mercadería, o sea, el poder ir y consumir de este sistema económico religioso, ya se les acabó. Se les acabó primero el religioso y se les acabó después el poder económico, porque el único que iba a dominar ahora sería el poder político del anticristo. ¿Ok? Por eso es que ellos lamentándose, el que va a venir a su ayuda, ¿sabe quién es? El anticristo. Dicen, no se lamenten, yo voy a volver a traer paz y seguridad. No hacía falta la ramera, no hacía falta la economía como tal. Yo voy a establecer un solo gobierno bajo mí, para que ustedes vean que este es el gobernante que tenía que llegar. Y todo el mundo, después ayudado por el falso profeta, van a adorar a la bestia por voluntad propia. Esto lo hemos explicado ya. Esto que vemos aquí, capítulo 17 y 18, simplemente es, como digo yo, la tarima yo, el stage, o sea, es la parte del drama que se desarrolla justo antes para preparar todo el escenario es la palabra que estaba buscando. Este es el escenario. Buscando ahora, vamos a preparar el escenario para que el anticristo se autocorone rey del mundo. ¿Ok? Dice que también este gobierno, este poder económico, religioso, también traficaba con armas de hombre y con esclavos. Eso lo vemos hoy día, hermano. Hay esclavos sexuales y hay esclavitud infantil y hay indentured servants. O sea, que básicamente son gente que se transportan a otro país y viven literalmente y virtualmente esclavizados porque no tienen otro escapatorio que trabajar para poder vivir. Y eso es esclavitud. ¿Okay? Lo que pasa es que hoy día se tapa de esa forma. Se va a ver que el rico se va a enriquecer más y el pobre se va a empobrecer más. Y eso lo estamos viendo ya avanzando en nuestros días. Okay. También, ¿verdad? La economía basada en la gran ramera, la gran Babilonia, todo esto se va a destruir. Las flotas de barcos y todo, porque cuando habla de destruir el poder económico es destruirlo todo, o sea, aviones de carga y todas estas cosas, los barcos de carga, las flotas marinas y todas esas cosas se van a destruir, ¿ok? Porque va a ser destruido todo de esta forma, ¿ok? El Señor ha querido que se destruya de esta forma, por eso dice, salgan de ella, ¿ok? Aunque Babilonia está destruida, los cielos se regocijan en esta forma, ¿no? Por eso es que se regocijan. La tierra se lamenta, pero los cielos se regocijan. La principal razón del regocijo de los cielos es que Dios ha vengado la sangre de los mártires. Recuerda a los mártires que decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vengas nuestra sangre? Pues ahora se cumple. Resumiendo, hermano, este sistema babilónico es satánico y desde el mismo principio, desde Génesis 4,
ha sido responsable del martirio de los fieles de Dios. Caín y Abel, Génesis 4. Las almas que están debajo del altar en Apocalipsis 6, 9 al 11, habían preguntado ya, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Y esto es lo que está haciendo el Señor aquí. El Señor ha vengado su sangre. Vea Romanos 12, 19. Vamos a ir un momentito ya para que usted vea esta porción. ¿Okay? Dice, no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que nos toca predicar el evangelio y la guerra contra Satanás, amén, y el dominio y la destrucción de todos los que están aliados con Satanás, en este caso la ramera y su poder económico, se encarga el Señor. Esto es lo que indica la piedra de molino. Esta piedra, ¡pum!, la tiró sobre la tierra y dice, en una hora, ¡pum!, yo voy a acabar con todo. ¿Ok? También esa piedra de molino, muchas personas, yo estoy de acuerdo con ella, simboliza la piedra aquella que vio en su visión Nabucodonosor, que venía a destruir la gran estatua que él hizo, que le daba por los pies, y esa roca destruyó todo y después se estableció como que cubría toda la tierra. Este es el Señor Jesucristo, que va a volver con poder y gloria, lo vamos a ver en el capítulo 19, y va a establecer su reino milenial sobre toda la tierra para regir a las naciones con vara de hierro. Ok, así que dice aquí que esa gran Babilonia no se levantará nunca más, nunca más. Ok, y así será. Así que lo que hemos visto entonces es la destrucción del imperio económico, capítulo 18, y el imperio religioso, ¿okay?, que estaba ya gobernando sobre la tierra. ¿Okay? Ahora, ¿qué falta ahora? El poder, ¿verdad?, se va a centrar sobre el anticristo, y el anticristo va a establecer ahora su poder religioso. La religión va a ser, ¿verdad?, la adoración al anticristo. Y él y sus aliados van a pretender enfrentar a Cristo Jesús cuando Cristo Jesús venga. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 19. Usted lo va a ver más adelante cuando lleguemos allí. Así que repasando, hermano, hemos visto la destrucción del sistema religioso, la destrucción del sistema económico, ¿okay?, que va a ocurrir ya, ¿verdad? Unos ocurren quizás, y lo más seguro, ¿verdad? Esto es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Lo más probable ocurre la destrucción, como le dije, de Babilonia, el poder religioso, justo cuando estamos en los 3 años y medio de la tribulación. Y es el comienzo de la gran tribulación. Y ya en el capítulo 18 describe lo que vimos, la destrucción del poder económico. Cómo se destruye todo eventualmente cuando viene el Señor Jesucristo, que viene con trompeta de Dios y viene a destruir todo este sistema mundano. ¿Ok? Esto es una antesala, ¿verdad?, de la formación del sistema de gobierno de Cristo, que lo llamamos el milenio, que lo vamos a ver en el capítulo 20. Amén. Ya al fin del milenio, ¿ok?, va a venir entonces el juicio de los pecadores ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y después de ello vienen cielos nuevos y tierra nueva, para que la iglesia que se ha casado con Cristo ya venga y viva con Cristo eternamente y para siempre. Y eso lo vamos a estar describiendo en los próximos estudios, hermano. Así que hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Qué nos manda el Señor? Salid de cualquier yugo desigual. Amén. Que nosotros estemos, en el cual nosotros estemos empatados. Si alguno de los que me oye está asociado de esta forma, ya ves lo que el Señor te advirtió. Si alguno de los que me oyen no ha creído en Cristo todavía, este es el momento para creer en Cristo Jesús. Nos despedimos con una oración. Señor y Padre Santo, ahora nos encomendamos en tus manos. Gracias por toda tu salvación y por todo tu consejo. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Ahora, Padre, te pedimos a sí mismo, permite que tu iglesia continúe apartada del mal, santificada, porque tu misma palabra dice a través del apóstol Pedro que todos estos elementos y toda esta tierra y toda esta vida, como la vemos, será destruido. Tenemos que andar entonces en santa y piadosa manera de vivir, y que así sea tu iglesia, la novia de Cristo, vestida de lino fino y pura y sin mancha, y que salgamos, Señor, de cualquier yugo desigual con la prostitución pecadora que vemos en estos tiempos.
Si alguno de los que nos ha escuchado aún no te ha conocido como Salvador, hoy, Señor, toca y abre su corazón para que crea en ti y se convierta a sus malos caminos y tú, Señor, le tengas en bendición de ahora en adelante. Gracias te damos, Señor. Permite, Señor, este próximo martes vamos a continuar la serie en el Evangelio de Lucas y luego de ello vamos entonces a proseguir con la serie en Apocalipsis, Dios mediante, de aquí a 2 semanas. Señor, bendícenos con tu perfecta bendición y nos despedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Hermanos y amigos, que Dios me les bendiga a todos. Ha sido una bendición el poder estar todos reunidos hoy y les dejamos con la bendición de Dios hasta la semana que viene en el estudio en Lucas. En el nombre de Jesús nos despedimos, que vayan bien. Bye bye.